Hoy en Yo Claudio. Más del 80% de los peruanos está decepcionado de los políticos que lo representan. También debe legislarse, penalizarse estas infracciones, porque al fin y al cabo saquear un país, dejar a los niños sin manutención, los enfermos que se mueren en las calles, en los hospitales no hay nada, eso es traición a la patria, porque sin ese capital, que son miles de millones, que acarrean las consecuencias. Dios mío, los pacientes podrían tener una habitación como clínica. Y terminan de golpe hasta falleciendo. No, y sin auxilio. Más del 80% de los peruanos están decepcionados de los políticos que nos representan. Luego de la fiebre de la señora K, ya ningún escándalo será sorprendente. Por ello, junto a Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, analizaremos la coyuntura de nuestro país. La primera ciudad tecnoecológica del Perú continúa expandiéndose desde el día en que empezamos las obras. Amigos, ¿cómo están? Aquí un saludazo desde las obras de construcción que ya se iniciaron para empezar la nueva línea. Desde el día de la plantación del primer árbol que empezamos las obras, no hemos parado día a día para construir nuestra nueva ciudad. Y ya estamos concluyendo las obras preliminares de este gran proyecto, como la Alameda del primer árbol y los avances de la construcción de la pileta de agua, la pista de ingreso, el bulevar comercial y la lotización de los primeros 500 lotes. Por esta razón seguimos trabajando a diario para que el proyecto más innovador del país llegue a más familias y a precios justos. Cada vez son más los fundadores que son dueños de una nueva Lima. Este 1 de septiembre festejamos nuestro segundo aniversario y por ello la Nueva Lima ofrecerá un bono de $5,000 de descuento en el segundo lote a todos los que compren su primer lote en este mes. Es decir, tu segundo lote te costará $30,000. Esta promoción será limitada a los 200 primeros lotes y válida solo hasta finalizar el mes de septiembre, el mes de nuestro aniversario. Cada vez más familias deciden tener una vida alejada de la caótica ciudad, sin contaminación ambiental, sin inseguridad ciudadana, en un lugar que conviva armoniosamente con la tecnología y la naturaleza, con un 40% de áreas verdes. Para mayor información visítanos en nuestras oficinas, ubicadas en Víctor Andrés Belaúnde 280, San Isidro, séptimo piso, o llámanos al número 572-9999. Sea usted también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Soy Indeco Guerrero. Quiero mejorar el mundo entero. Trabajemos en unión. Reciclando tapitas plásticas, salvamos la naturaleza. También ayudamos a personas con capacidades especiales. Apoya la Ecolecta. Siente, recicla, actúa. Esta semana en La Pepa, ¡que viva Comas! Los comeños merecen un desarrollo sostenido. En la tribuna de los candidatos, Elmer Ponte, candidato a la alcaldía de Comas por Avanza País, nos dice que su objetivo es invertir en los jóvenes del distrito. En La Voz del Ciudadano, Raúl González nos demuestra por qué algunos políticos son aburridos. En la política de Claudio Sola, descubra toda la problemática de fabricar delincuentes. En las verdades de Arturo Flores Arauz, conozca las palanganas influyentes. En la editorial de Dante Ramos, descubra cuán importante es el compromiso de los peruanos para lograr el cambio. En las voces disidentes, Carla Quesada nos da todos los detalles de la confrontación entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori. En las palabras de nuestro asesor, nos preguntamos, ¿Vizcarra debería cerrar el Congreso o dejar el cargo? En El Mundo Hoy, Rebeca Zavala sigue analizando la situación de Venezuela. En Hablando de Economía con Charles Philbrook,
Conozca todo al pie de la letra. En Luz, Cámara y Acción, Mauricio Sarmiento nos lleva a descubrir la historia detrás de las máscaras. Y Andrea Mesa nos presenta una herramienta de transformación. En el closet de la moda, Dunia Ibáñez nos sumerge en la moda del color amarillo. En Con las manos en la masa, Carles Vic nos enseña a preparar un delicioso arroz con pollo. En la página de los fanáticos del fútbol, Juan Carlos Silge nos explica por qué Perú no es comparsa. En la página de los hackers, conozca la cámara de los smartphones y los reflex. En El Doctor en Casa, sepa cómo tratar la bronquitis aguda. En Emocionalmente Bien, Dunia Ibáñez nos dice que lo importante no cuesta. En Dios no está muerto, Marcela González nos dice que se necesita para adorar. Ya muchos están comprando, ya muchos son dueños de la Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Basta de mentiras y medias verdades. Lee tú también La Pepa, el semanario que todos los peruanos prefieren. Reclámalo en tu kiosco favorito, a solo el sol. Este lunes en Yo Claudio. Porque quiero yo justamente devolverle a la gente la libertad, ¿no? La libertad de disfrutar de sus espacios públicos, que las señoras no tengan por qué estar angustiadas si sus hijos, sus esposos regresan del estudio, del trabajo, finalmente a la casa. Yo Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Yo Claudio. Ahora estamos con el señor Carlos Herrera. ¿Quién es él? Él es ingeniero mecánico electricista y él es del Colegio de Ingenieros. Vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Carlos, un muy gusto amable, Claudio. tenerte en el programa. Gracias. Cuéntanos acerca de la energía. ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema? Bueno, energía es un tema vital para la humanidad, ¿no? O sea, todo movimiento, todo cambio que se produce en nuestras vidas representa un consumo de energía. Y el desarrollo, la evolución del ser humano, el desarrollo histórico, cómo ha ido evolucionando, ha ido aparejado a su dominio sobre la energía, sobre las fuerzas de la naturaleza. Entonces, el ser humano, digamos, vino a la naturaleza como cualquier animal con sus propias fuerzas. Esa era su fuente de energía, los alimentos finalmente. Su inteligencia le permitió ir captando la energía de otras fuentes y esa fue su diferencia con las otras especies animales y eso el motivo de su evolución y su dominio sobre el mundo. Por eso la está clasificado en el corte, digamos, ser humano y el otro quedó en animales. Y quedó en animales, ¿no? Claro, fue su inteligencia. Pero el recurso al que echó mano fue la energía. La energía, lo que marcó la diferencia. Claro, y cuando uno ve históricamente el desarrollo de las sociedades y le pone cifras al tema y cuantifica las cantidades de energía, se nota cómo el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo tecnológico ha ido aparejado al uso, a la extracción de enormes cantidades de energía, ¿no? Hoy vivimos en un mundo artificial. Es un mundo que hemos construido. Así no encontramos al planeta como especie humana. O sea, el planeta de hoy, el planeta en el que vivimos, el mundo en que vivimos es totalmente diferente. Está deteriorado. Tenemos ahí un activo y un pasivo. Y digamos, la profesión que fundamentalmente o sea, somos responsables por cosas que no debemos hacer y también somos responsables por cosas que no estamos haciendo. Claro, sí, o sea, por acción y por omisión, ¿no? También hay de por medio muchos errores, muchas cosas que se hicieron con una visión corta, no una visión a mucho más largo plazo. Quizás lo más notorio de eso es el perjuicio que se ha causado al ambiente, ¿no? Y la amenaza. Porque si el hombre es una amenaza para la tierra, quien va a desaparecer no es la tierra, quien va a desaparecer es el hombre. La naturaleza se va a encargar de desaparecerlo. Y muchas veces uno lo que teme es que andamos pues en ese camino. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, son grandes preguntas. Ahora, la primera pregunta, ¿vamos en ese camino? Sin duda. Sí vamos en un camino a destrucción, pero hay muchas cosas que se han ido corrigiendo. Hay conciencia, yo diría especialmente en las nuevas generaciones. En las generaciones más antiguas que nacieron bajo otro molde, entienden los temas.
pero les es difícil asimilarlos. Las generaciones más jóvenes que nacieron bajo ese nuevo mundo tienen una conciencia mucho más profunda y están dispuestas a hacer cambios mucho mayores, ¿no? Hay cosas que se están cambiando para bien. Por ejemplo, leí el caso de una persona, es un hombre bastante joven, 24 años, tiene un nivel de educación bastante alto, un nivel de inteligencia muy alto, es holandés, y la tarea que se ha propuesto es limpiar los océanos de las enormes cantidades de basura que la especie humana ha metido en los océanos y que le hace un daño terrible a la vida y que se refleja sobre la propia vida del ser humano. Y entonces es una tarea titánica. Totalmente, ¿y se puede? Pero sí. Entonces tiene metas hacia 2050 y hacia 2100, o sea que su organización siga, digamos, o sea, más allá de que... Claro, hay el planteamiento de cómo... Leí algo sobre el planteamiento que tiene, cómo lo va a hacer, ¿no? Y los recursos, obviamente, que va a poder obtener, porque va a haber mucho interés en este tema. Hay mucho interés, hay conciencia de que es necesario limpiar el daño que se causó, ¿no? Y los años que tomaría en hacerlo. Hay muchos casos así que se han ido produciendo, que se vienen produciendo en ¿Qué gente está marcando la diferencia? Nosotros como personas, digamos, civiles, en nuestros trabajos, ¿podemos todos, sin hacer una tarea titánica como esta de limpiar un océano, contribuir con esto? Creo que sí. El solo hecho de entender el tema y de tener una actitud favorable, positiva hacia ese tema, nos permite hacerlo. Los mecanismos en los que tenemos, y aquí usamos el tema político, es a través del tema político. Finalmente nuestro voto es el que decide rumbos en un país. Generalmente nos equivocamos, pero generalmente tampoco no hay muchas opciones. No hay opciones, es verdad. Elegimos en algo bien angosto, ¿no? Y hablando de eso, porque estamos en un programa que también es político, sí, estaba hablando yo ayer con un amigo en el que llegamos a la conclusión de que uno verdaderamente sí tiene los líderes que uno decide tener, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas, las personas de alcalde, que estamos a 30 días, a un mes, las personas que están en los primeros lugares, personas de dudosa reputación o que se le han encontrado en el camino cosas serias, sin embargo siguen estando en las primeras ligas, ¿no? Entonces eso demuestra de que somos nosotros quien queremos tener nuestros gobernantes, ¿no? Yo creo que el sistema influye en algo de esto porque... También. Pues no presenta alternativas, como tú dices. No, porque conozco mucha gente que tiene las condiciones, tiene las características básicamente morales y tiene también la educación, el conocimiento, el manejo que le permitirían hacer una buena gestión, pero la política llega a ser tan sucia que lo termina corrompiendo uno. Que simplemente no va... Las familias... Una vez en mi caso personal, alguien me invitó a ir a la primera vicepresidencia y por el resultado de esas elecciones hubiera salido. Pero mi familia se opuso tenazmente, ¿no? Yo sentía como que mi deber debiera haber sido decir tu deber que sí. cívico. Mi deber cívico era decir que sí. Mi familia simplemente no quería. Bueno, y al final no puedo evitar que si esto sucede los envuelva a ellos. Entonces ellos tienen tanto derecho como yo a opinar porque van a ser igualmente afectados. Entonces totalmente. Preferí seguir la actitud de ellos, ¿no? Bueno, y a veces los padres traen dirección a nuestra vida. Tú eras, en ese momento, ¿qué edad tenías? Yo andaba ya por los 60. Ah, bueno, pero sin embargo la familia te dijo, mira, el hecho de que tomes la decisión tú es como que la tomásemos todos nosotros. Sí, o sea, bueno, yo generalmente pido opinión y al final hago lo que yo pienso. No lo que me da la gana, sino lo que pienso después de haber escuchado otros casos. Bueno, este es uno de los casos en los que preferí escuchar porque sentí que los derechos de ellos también estaban allí. Estaban en juego, porque no era si ellos tenían razón, lo que me ocurriese a mí les iba a ocurrir también iba a repercutir ellos, ¿no? en la vida de ellos. Entonces, es que quien quiere entrar en política para esas cuestiones, uno tiene que forrarse y tratar de pasar por todas estas cosas. Entonces, lo que eso trae fatalmente para la sociedad es que estreche las opciones. Es verdad. Entonces, las opciones entre las que finalmente elegimos son las opciones que han pasado esas barreras. Y así resultan los candidatos que tenemos. Siempre hay honrosas excepciones, siempre hay algunas opciones mejores que otras, pero
es el mecanismo de selección el que afecta, ¿no? Quedándonos un poco en este tema, ¿cómo ves el tema de las alcaldías? ¿Cómo ves a los que están postulando? ¿Qué percepción tenés? Pues lo están haciendo en una mala época. O sea, ellos no escogen la época, es la época que corresponde. Pero este año ha sido un año muy especial para el Perú. De verdad, ¿eh? O sea, todos sospechábamos lo que ocurría. Y me hace pensar cuando sucedió lo de los 90, la caída del régimen de aquel entonces, ¿no? Todos teníamos una idea de qué era lo que se sucedía. estaba cocinando. No, pero muchos decíamos, pues, son los chismes, son los estas medios, cosas. exacto. Un día aparecieron unos videos, hablo no de este año, yo me acuerdo. sino hablo de fines de los 90. Sí. Un día aparecieron unos videos y esos videos nos mostraron que la realidad era mucho peor de lo que imaginábamos, uno se imaginaba. ¿no? Entonces hubo una reacción muy fuerte. Desde En esos cadena, años terrible. se habló de la corrupción. Y este año que hemos vivido, ha habido que sacar a un presidente por las causas que todos conocemos, ¿verdad? Un Congreso que... Aún cuando mucha gente pensaba en la estabilidad, finalmente la magnitud de los hechos dijeron, hay que sacarlo. Sí, ¿no? no Parece había que forma. se quería, terminemos, hemos escogido. No se podía ni terminar. Pero eso fue posible gracias a lo que vimos en el Congreso. Entonces hemos presenciado unos diálogos. Qué bárbaro. Cuando nos ponemos a pensar que eso es el Congreso de la República y que son el que maneja congresistas. la justicia, ¿no es cierto? No, y luego el que maneja la justicia. Entonces, de los tres poderes del Estado, este año lo que hemos visto es un profundo nivel de corrupción en la sociedad peruana. O sea, quien ahora va a emitir su voto siempre se pregunta, ¿para qué me va a servir mi voto? ¿En qué voy a estar con mi voto? El 65, 70%, los últimos estudios dicen que el peruano no sabe por quién votar. Estos pocos que están más o menos poniéndose en primer, segundo, tercer lugar, es sobre un 20% de la población porque ya han decidido estar con él porque lo han apoyado desde un comienzo, pero hay 70% de la población que no sabe si votar viciado, en blanco, no tienen una idea porque no creen. Creen, porque si es político, porque es político y viene corrupto, y si no, se va a corromper por el sistema mismo que tú me estás hablando, Carlos. Esa es la percepción, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno. Y por eso digo que las de este año son especiales. Son 3 acontecimientos que se han juntado en muy poco tiempo. Hay muchos candidatos, a muchos de ellos no se los conoce, se conoce muy poco de ellos, y alguno que tiene experiencia y que, digamos, fue probado en estas lides, pues eso fue muchos años atrás. Entonces las generaciones más jóvenes de repente ni lo conocieron. No lo conocen, claro. Y ya no es cuestión de mirar historia. Entonces, bueno, sí, esa es la el voto es situación. secreto, pero vos sí estás decidido por quién vas a votar, aunque no sea la mayoría. ¿Vos tenés una decisión de voto? ¿O todavía perteneces a este grupo de personas que estás expectante o querés votar en blanco? Tengo entre muy pocos, ¿no? O sea, Dos o tres opciones. No he definido por una finalmente, pero tengo entre 2 o 3 opciones, ¿no? ¿Y considerás, Carlos, de que volviste a recurrir al mal menor? Tristemente. Yo creo que ese es un sentimiento de la población. Una realidad. Y creo que es que esto lo hemos arrastrado por muchos años. Totalmente. ¿No? Por muchos años. Anteriores. No es que necesariamente la realidad tenga que ser así, pero esa es la percepción. Pero vos pensás, pero si miramos un poquito con los presidentes de atrás, todos corruptos, es una realidad. Hay algunas excepciones, ¿ya? Que es importante recordarlas. Valentín Paniagua fue un hombre limpio. Totalmente. ¿Ya? Sin embargo, en las siguientes elecciones ni siquiera pasó la primera vuelta y se retiró con cerca de 70% de aprobación. Fernando Belaúnde fue 2 veces presidente y Fernando Belaúnde, expresidente, él iba a comprar pan a la panadería y nunca tuvo miedo de que le pasase nada ni nadie. Tenía la conciencia tranquila. Tranquila. Creo que no lo supimos apreciar.
creo que cuando él fue presidente le hicimos muchísimas críticas porque o sea, por una pasividad de repente. A ver, lo que yo hoy hablando a la mañana con alguien me decía, haciendo un análisis de los alcaldes que están postulando, y se ha entornado muy interesante, Carlos. Hablando de la energía hemos pasado esto, muy placentero hablar contigo, de verdad. Decíamos que esto es el don y el carácter. Por ejemplo, muchos dicen, no voy a dar nombres, o voy a decir, por ejemplo, Humberto Lay, para mí es un candidato que en lo que respecta a honestidad es el idóneo. Pero de golpe se argumenta de que le falta carácter, que le falta personalidad, que ya es un poco avanzado de edad, entonces prefieren buscar un tipo con mayor capacidad de determinación, pero de golpe no es tan íntegro. Entonces a veces pienso que lo de Paniagua y lo del señor Paniagua y lo del señor Belaunde está encasillado entre los hombres íntegros, pero que no pincharon ni cortaron mucho, pero sí fueron íntegros. Hay otros que no han sido íntegros, tú ya sabes a quiénes me refiero, y de golpe tomaron determinaciones que hasta el día de hoy ellos fueron avasallados por las consecuencias, pero el carácter los llevó a tomar decisiones. Entonces el ideal es encontrar las dos cosas. La Biblia habla de esto, encontrar un hombre que tenga dones, pero que también tenga carácter, que sea un hombre de firmeza, de honradez. No encontramos estas dos cosas, o sea, Carlos. Las percepciones a veces son engañosas. Yo me acuerdo sobre Fernando Belaunde, conversé con una persona que es amigo mío y que fue ministro de él. Y lo conocía bastante bien porque lo ha conocido en esa relación. De cerca, paraba con él. Era un hombre de carácter, era un hombre que mandaba. Pero no se refleja en el país, no se refleja. No se mira para afuera. No se refleja para afuera, pero no significa que eso no esté para adentro. O sea, porque los buenos modales a veces se confunden con falta de carácter. No, y lo cortés no quita lo valiente, de ahí viene el dicho. No, pero me refiero que de golpe tienen carácter, pero no son agresivos en la toma de decisiones, en lo que respecta al país. Por eso hablan de que estos gobiernos han sido muy honrados, pero se ha hecho muy poco. De golpe, no es, cuando me refiero a carácter, me refiero a la parte, no que no tengan personalidad, no que no sepan decir que no, sino visionaria. Difícilmente encontramos una persona honrada y visionaria. Bueno, yo particularmente sí conozco a alguien que tiene esas cualidades, que es Claudio Sola, porque es mi amigo de toda la vida, pero digo, es difícil encontrar a alguien que reúna estos dos. Y ahí es donde yo a veces pienso... Sí, es difícil, ya. No existe la perfección. No existe la perfección. Entonces uno tiene que mirar entre varias opciones. Yo creo que esas dos opciones, la honestidad me parece un tema fundamental. Totalmente, la integridad. Ojo que la honestidad y la integridad de la cabeza no garantiza la del conjunto. Totalmente de acuerdo. Porque uno tiene que ver que... ¿Con quién se rodea? Hay unas ramificaciones totalmente enormes. Y uno puede alcanzar a conocer bien a un determinado número de personas, pero no a toda la cantidad de personas que entran en un aparato público. Y en un aparato público muchas personas deben haber vivido esas experiencias cuando van en algo y le piden algo que no debe ser. Seguro. Entonces miran y le dicen, es el de arriba. Y no es el de arriba. Y no es el de arriba. Confío en una persona. Y no hay forma de ir y preguntarle, no, ¿has pedido eso tal nunca cosa, se ¿no? va. Exacto. Esas cosas. Y la visión también me parece un tema importante, claro. La determinación para las decisiones es también importante. Aunque yo recuerdo un dicho que dice... líbrame del agua mansa porque de la brava me libro yo. Es verdad. Más vale malo conocido que bueno por conocer. A veces las apariencias engañan. Es verdad. Sí. Carlos, ha sido un placer, la verdad, haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias. Me gustaría que no sea ni la primera ni la última vez. Sería bueno que lo podamos tener porque yo creo, sí es diverso. Es un gran analista, yo creo que no sé ni él lo sabe. Es un gran analista de todo, social, político, económico, y muy atinado y muy cauto. Gracias por estar con nosotros, muchísimas Carlos. gracias, me encantó la conversación. A mí también. Que Dios te bendiga. Un gran gusto. Gracias, el gusto muchísimas gracias. Ha sido todo mío que estés con nosotros. Gracias. Bueno, seguimos en el programa Yo Claudio. No se vaya. La primera ciudad tecnoecológica del Perú continúa expandiéndose desde el día en que empezamos las obras. Amigos, ¿cómo están? Aquí un saludazo desde las obras de construcción que ya se iniciaron para empezar
la Nueva Lima. Desde el día de la plantación del primer árbol, que empezamos las obras, no hemos parado día a día para construir nuestra nueva ciudad. Y ya estamos concluyendo las obras preliminares de este gran proyecto, como la Alameda del primer árbol y los avances de la construcción de la pileta de agua, la pista de ingreso, el bulevar comercial y la lotización de los primeros 500 lotes. Por esta razón seguimos trabajando a diario para que el proyecto más innovador del país llegue a más familias y a precios justos. Cada vez son más los fundadores que son dueños de una nueva Lima. Este 1 de septiembre festejamos nuestro segundo aniversario y por ello la Nueva Lima ofrecerá un bono de $5,000 de descuento en el segundo lote a todos los que compren su primer lote en este mes. Es decir, tu segundo lote te costará $30,000. Esta promoción será limitada a los 200 primeros lotes y válida solo hasta finalizar el mes de septiembre, el mes de nuestro aniversario. Cada vez más familias deciden tener una vida alejada de la caótica ciudad, sin contaminación ambiental, sin inseguridad ciudadana, en un lugar que conviva armoniosamente con la tecnología y la naturaleza, con un 40% de áreas verdes. Para mayor información visítanos en nuestras oficinas, ubicadas en Víctor Andrés Belaúnde 280, San Isidro, séptimo piso, o llámanos al número 572-9999. Sea usted también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Soy Indeco Guerrero. Quiero mejorar el mundo entero. Trabajemos en unión. ¡Somos Eco Guerrero! Reciclando tapitas plásticas, salvamos la naturaleza. También ayudamos a personas con capacidades especiales. Apoya la Ecolecta. Siente, recicla, actúa. Esta semana en La Pepa, ¡que viva Comas! Los comeños merecen un desarrollo sostenido. En la tribuna de los candidatos, Elmer Ponte, candidato a la alcaldía de Comas por Avanza País, nos dice que su objetivo es invertir en los jóvenes del distrito. En La Voz del Ciudadano, Raúl González nos demuestra por qué algunos políticos son aburridos. En la política de Claudio Sola, descubra toda la problemática de fabricar delincuentes. En las verdades de Arturo Flores Arauz, conozca las palanganas influyentes. En la editorial de Dante Ramos, descubra cuán importante es el compromiso de los peruanos para lograr el cambio. En las voces disidentes, Carla Quesada nos da todos los detalles de la confrontación entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori. En las palabras de nuestro asesor, nos preguntamos, ¿Vizcarra debería cerrar el Congreso o dejar el cargo? En El Mundo Hoy, Rebeca Zavala sigue analizando la situación de Venezuela. En Hablando de Economía con Charles Philbrook, conozca todo al pie de la letra. En Luz, Cámara y Acción, Mauricio Sarmiento nos lleva a descubrir la historia detrás de las máscaras. Y Andrea Mesa nos presenta una herramienta de transformación. En el closet de la moda, Dunia Ibáñez nos sumerge en la moda del color amarillo. En Con las manos en la masa, Carles Vic nos enseña a preparar un delicioso arroz con pollo. En la página de los fanáticos del fútbol, Juan Carlos Silge nos explica por qué Perú no es comparsa. En la página de los hackers, conozca la cámara de los smartphones y los reflex. En El Doctor en Casa, sepa cómo tratar la bronquitis aguda. En Emocionalmente Bien, Dunia Ibáñez nos dice que lo importante no cuesta. En Dios no está muerto, Marcela González nos dice que se necesita para adorar. Ya muchos están comprando, ya muchos son dueños de la Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Basta de mentiras y medias verdades. Lee tú también La Pepa, el semanario que todos los peruanos prefieren. Reclámalo en tu kiosco favorito. Solo el sol. Este lunes en Yo Claudio. Porque quiero yo justamente devolverle a la gente la libertad, ¿no? La libertad de disfrutar de sus espacios públicos, que las señoras no tengan por qué estar angustiadas si sus hijos, sus esposos regresan del estudio, del trabajo, finalmente a la casa. Yo Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Muy buenas noches, ahora tenemos un invitado de lujo, él ya es parte de la familia, de la casa. Se trata nada más y nada menos que de don Fernando Calle. Como ustedes saben, él fue ex magistrado Tribunal Constitucional y lo vamos a recibir con un gran aplauso, por favor.
Gracias. Es un honor, Fernando, tenerte. No, para mí, honor y grato, además, para mí compartir con ustedes, como se lo dije en su oportunidad, Claudio, una experiencia televisiva moderna y dentro de la política educativa necesaria para el país, ¿no? Para variando los estilos. Sí, por lo menos acá, como dice el eslogan, vamos con la verdad por delante. Independiente, ojalá, ¿no? Porque de repente no hay avisaje. Pero sí, la verdad por delante. Qué importante la verdad por delante, ¿no? Hace unos días, y los invito a buscar la razón de mi último artículo que escribo los viernes, hablaba justo de de Cristo, para los que son católicos, además, cristianos, etcétera, y que deben revisar siempre la Biblia, porque yo leo a los católicos, los evangélicos leen más que nosotros, yo soy católico, pero encontraba a raíz de tanta mentira, dos cosas, ¿no? En nuestro país el derecho a mentir nació más o menos el 40 y tantos, no sé qué juez supremo de la Corte Suprema lo puso y quedó así como una experiencia, que podías tú mentir para cubrir un delito. Y eso no hay en ningún lugar del mundo. En los países civilizados, uso yo esa expresión muy personalísima, la conocen mis alumnos, en los países civilizados existe el perjuro, es un delito. El señor, para novedad última, ayer veía en un programa lo de Levinsky y Clinton casi pierde la presidencia por mentir, no por lo que puede haber cometido necesariamente. Sino por la mentira. Entonces, Jesucristo ya tocó el tema, ¿no? Jesucristo decía que los mentirosos son hijos de Satanás, ¿no? Sí, dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La otra parte, efectivamente, y son hijos de Satanás. Pero Dante Alighieri, que escribió El infierno, señala y dice, tiene 4 etapas, 4 fases el infierno, ¿no? A ver. Y la última, que es la más grave, donde ya... Ahí eso está señalado para los mentirosos y los traidores, dice Dante Alighieri. Qué bárbaro, qué interesante. Y define, y hay una conclusión, si ustedes buscan, yo les agradecería la traición, toma relevancia la confianza del pueblo, o sea, el traicionar la confianza que se le ha dado. Esa es la peor traición, dentro de lo que es el bien público. Lo que es el bien público. Es interesantísimo, por eso todo está escrito quizás. María Antonieta decía, solamente nos olvidamos las cosas, ya todo está dicho, ¿no? En algunas cosas. Y eso era porque su mucama le decía, emperatriz, este vestido no se lo ha puesto. Y él, no seas tonta, le decía, solo me lo he olvidado. Bueno, pero esa es la verdad, y creo que también debe legislarse, penalizarse estas infracciones. Porque al fin y al cabo, saquear un país, dejar a los niños sin manutención, los enfermos que se mueren en las calles, en los hospitales no hay nada, eso es traición a la patria, porque sin ese capital, que son miles de millones, que acarrean las consecuencias. Dios mío, los pacientes podrían tener una habitación como clínica. Y terminan de golpe hasta falleciendo. No, y sin auxilio. Usted va y tienen ahí el suero, te ir a comprarlo. En los pasillos. Es una cosa dramática, mientras que un gran sector de peruanos, no sé en qué forma, se vive muy bien. Yo no digo que no, por eso algunos quieren venir al Lima y después se están volviendo. Le hago una pregunta, dígame, don Fernando. A ver, ¿usted cree que el país se está descomponiendo? Bueno, nuestro país se está construyendo. Yo creo que la tragedia de nosotros es la corrupción y sobre todo la impunidad. ¿Por qué? Porque ha destrozado nuestras instituciones, que nunca han sido muy sólidas. Por ejemplo, la Corte Suprema la creó Bolívar. San Martín al irse dijo, como protectorado y dictador y todo lo que fuera que venía Bolívar, dijo, yo me puedo meter en todo, puedo gobernarlo todo, pero no me meto con la justicia porque esta deberá nacer autónoma, sólida, porque es la única garantía que sea una gran nación. Bolívar no meditó eso. Yo le tengo mucho cariño a Bolívar, por si acaso. Entonces, admiración al Libertador, la Unión Continental, el sueño bolivariano de Ugarte, de Aya La Torre, etcétera, ¿no? El Congreso Anfictiónico. Pero cuando lo comenzaron a atacar, porque él era un poco, que parece, ególatra, vanidoso, ¿no? Y entonces dijo, pero en eso se cuidó, yo no los voy a matar, ¿no? Y creó la Suprema, pues, para que los juzguen. Y nació una Suprema un poquito sumisa al poder. Claro. Y después quizás al dinero, de eso no se ha superado, no hemos tenido una Suprema para los que les gusta Estados Unidos, por ejemplo, como Norteamérica, ¿no? Una que se nace casi con un control constitucional, ¿no? El caso Marbury Madison, que el juez Marshall se impuso ante una imposición del presidente, entonces nace una Suprema Federal
americana con mucha autonomía que casa en los temas constitucionales. No hemos creado el tema de la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que hemos tenido etapas, ¿no?, dolorosas en la República. Don Fernando, usted habló hace un rato con respecto a la mentira y al infierno de las 5 etapas, ¿no?, que escribió este brillante autor. Lo decía por la verdad por delante, ¿no?, para empezarnos poniéndonos a tono. Está bien, ahora mi pregunta es, ¿en qué fase está el Perú ahorita? Yo creo que una fase en la que estamos jugando nuestro futuro y es la fase que corresponde a los ciudadanos. Hace unos un año, 2 años, yo decía que la corrupción, que era nuestra tragedia, estaba ya no en manos de los políticos, sino en manos de la justicia, los jueces, los fiscales. Fíjense cómo ha evolucionado, porque a ellos les corresponde acabar con la impunidad. Una cosa es la corrupción y otra que no se sancione nada. Entiendo. Entonces ya habíamos pasado una etapa donde las pruebas, los hechos, los videos... Hablaban por sí solos. Hablaba de todos, claro. Entonces ahora la actuación era inmediata del sistema de justicia. Por eso yo decía, ahora sí estamos en manos de los jueces y los fiscales, que tienen la titularidad de la lucha contra el crimen, y no dejamos a los políticos que sigan matándose ahí, el problema es este. Pero qué decepción, ¿no? Porque demoraban los procesos, demoraban, aparecían los colaboradores eficaces, pero no hay nadie preso. Entonces, hace semanas aparece esta lamentable situación que se presumía en los corrillos, se hablaba, pero no en esta dimensión. No esta dimensión, y por eso también, a pesar de alguna crítica por el honroso cargo que he tenido y la seriedad, me decían, ¿cómo puedes decir? Porque yo decía, necesitamos 1000 mamanis, pues, ¿no? Porque, y no es por romper la privacidad. No se entiende. Sino que creo, bueno, es que es la única, mire, ¿qué hubiera pasado? Yo le digo a los televidentes, a usted, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido esa grabación de esos audios? Ahorita seguirían ostentosos, seguiría el crimen organizado, no habría pasado nada, ¿no es cierto? Igual con el caso del presidente Kuczynski. Ahora, el hecho de que Mamani tenga delitos por usar, ese es otro tema, cuerda aparte, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos fortalecer, no la delación, sino quienes de alguna forma darle la fortaleza para que denuncien a nivel alto esta coyuntura. Sin miedo. Entonces yo creo que estamos en la etapa en que tenemos que ser ciudadanos. Tenemos que entender que cuando el poder político pierde la confianza y no hay forma, ya la perdió totalmente. ¿La perdió totalmente? Yo creo que sí, si usted ve. Y si hay la confiabilidad, quedaría entonces la prensa, fiscalizadora, investigadora. Pero... si la prensa también, hay algunos con Odebrecht, otros con OAS, otros y se acomodan. Y no demuestran, entonces, ¿qué queda? El pueblo. ¿Y qué papel tendría que tomar el pueblo? Bueno, mire, yo decía hace poco... Perdóneme que lo interrumpe. Estaba hablando ayer con 2 amigos peruanos. Ellos están inmersos en el mundo de la política. Y explicaban la diferencia de repente entre un país, yo soy argentino, como usted sabe, entre Argentina y Perú hablando de cuando los ciudadanos toman el poder. Y recordábamos cómo los argentinos prácticamente se deshacieron, terminaron con el gobierno de la Rúa, tanto que se tuvo que escapar en un helicóptero. Cuando usted habla de que en las manos de los ciudadanos. Sí, claro. ¿A qué nos referimos? Me refiero a varias cosas. Primero, que usted ha puesto un ejemplo que se suscitó también en Ecuador, también, con el coronel Martínez. Y el caso de la Rúa es muy interesante, porque he tenido muchos amigos de la juventud peronista y que llegaron a ser diputados, porque es una cosa curiosa, ¿no? La organización peronista tiene una similitud con el APRA de ayer. Sí. Y la parte doctrinaria la tiene el Partido Radical, la semejanza con el Partido Radical. Así es. Y entonces, cuando usted habló de la Rúa, quizás Fernando de la Rúa quizás no era el personaje incorrecto, ¿no? Sino venía desde las cámaras. Yo recuerdo que la lucha primero fue para que se reduzcan los sueldos de los parlamentarios. Recuerdo algo que los invito a analizar. Los jóvenes argentinos se ponían de acuerdo por decir, saben que en la tiendecita blanca o en el country van los políticos, iban con sus cartelones. Así es. Y tenían que fugar, porque los esperaban para lincharlos. Y no eran 10 ni 20. No, eran bien organizado el pueblo. Así, entonces, estaban fregados. Ahí me decía uno que era diputado, me decía, che, Fernando, no se puede andar, estos son unos criminales. Uno está tomando tranquilo y te enteras, tienes que salir por el techo, por algún lugar.
Entonces, esta lucha argentina en ese momento, voy a que lo ha recordado, fue esa la que tenemos que de alguna forma, yo no digo que persigan a nadie, bueno, si lo quieren hacer, no digan que Fernando Calle lo ha sugerido, pero yo creo que pasaría, ya estamos hartos. Yo sugerí, y lo digo, y ayer tocábamos por primera vez en un canal de televisión, generosamente me hablaron de la Comisión Internacional contra la Impunidad que la planteé hace 4 años, y cuyas cartas notariales le envié al presidente Humala, que lo envió a la Cancillería, y después el presidente Kuczynski, que también lo envió a la Cancillería, al presidente con mucha esperanza, Vizcarra, se le ha enviado. La diferencia ha sido que le ha enviado a la presidencia del Consejo de Ministros. Yo lo único que le digo al presidente, cuide que esa carta es media malagüera, porque fíjese cómo han terminado los anteriores, ¿no? Claro. Mejor sería que le dé importancia, porque estamos en una situación en que en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad, en Portugal, el solo mencionarse produjo la caída de Sócrates, el primer ministro del Partido Socialista, el partido de Mario Suárez, muy querido, muy afín a la Torre, y además la pérdida inmediata de la Secretaría General del partido, del Partido Socialista. Y en el caso de Guatemala, para ser breve, ustedes están viendo que el tercer presidente, los 2 primeros ya están en la cárcel. El tercero está pidiendo que se vaya a la comisión, porque podría tocarle a él. Exacto. Hay senadores, dueños de prensa, porque llega la corrupción a tanto que es un problema. Y en esa misma entrevista recuerdo que esas casualidades le preguntaron de inmediato al presidente de la Corte Suprema, por eso hice otro artículo yo, diciendo, ¿usted qué opina? ¿No? ¿Todavía no hemos llegado al fondo o no? Porque el presidente de la Suprema dijo, refiriéndose a mi posición, dijo, sí, claro, conociendo el tema por lo visto, porque dijo, eso es en Centroamérica. Y además es en países donde la corrupción ya ha tocado fondo, es muy grave. Entonces el periodista le dijo, presidente, pero ¿y aquí no hemos tocado fondo? Bueno, es una crisis que creo que nosotros las podemos solucionar. Entonces el periodista le dijo, ya no contestó. Y entonces, ¿para qué ha intervenido usted el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y declara en emergencia si todo está muy bien? Exacto. Entonces hay un temor bárbaro, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía puede decir, a mí me preocupa que sienta una sensación. Mire que todo lo que uno ha anunciado, por eso ya digo, vamos a poner una agencia de pitonizos para hacer algo de dinero. Oficializarlo, sí, claro. Porque yo iba anunciando... Es el nuevo negocio. Fíjese usted, el referéndum, que todos podemos coincidir, se presenta en el momento como si alguien le hubiera dicho, presidente, haga esto, porque se estaba casi incendiando Lima. La gente, con esa ira que anuncié hace años, que entró en ira nacional, harta, estaba rondando Palacio y todo. Entonces, tú votas y dices en el Perú, referéndum, consulta, voy a cerrar el Congreso, te sacan en hombros 100%. Totalmente. Voy a cerrar el Poder Judicial, pasó con Fujimori. Llegó al 90 y tantos, yo creo que en este caso pasaríamos el 100%. Definitivamente. Entonces, el decir no hay reelección, hay que consultar, bueno, la gente le ha caído de alegría, entonces viene la tranquilidad, se van a sus casas y esperan el referéndum. Conforme pasan las semanas y el pueblo sienta que el referéndum está en veremos, cuidado con la ira duplicada o triplicada es más fuerte, ¿no? Exacto. Y claro, ya vemos al presidente. Pero yo le diría, el presidente dice que si no, el Congreso no apoya, va a empezar a sacar firmas, ¿no es cierto? Sí. Yo diría, ya empieza a sacar firmas. ¿De una vez? Sí, porque parece, además, pero hay otra salida, lo he escuchado y me ha agradado hoy día, ¿no? Yo, porque no sé si sus asesores me están tomando nota, algo, y me alegraría, o por lo menos que reaccionen. La líder del fujimorismo dijo algo muy interesante, por eso yo lo trasladé al presidente. Dijo que podía evitarse el referéndum si es que se mejoraban los planteamientos y por qué no apoyarlo y vamos en 2 legislaturas ordinarias como se hace y se puede reformar la Constitución sin referéndum. Y entonces yo digo, presidente, por Dios, indudablemente si hablamos de no reelección puede haber creado un cisma, que además técnicamente es apolítico eso, lo de los alcaldes, es un error. Yo decía broma con los alcaldes y gobernadores, les decía, si han ahorrado, búsquenme, yo los hago ser candidatos con un amparo constitucional, porque no era bien constitucionalmente que a usted le impidan ir a la reelección. Bueno, pero el pueblo lógicamente siente. ¿Y qué hubiera pasado, qué pasaría si hay un Senado y todos los que están de congresistas postulan al Senado? Tendría que ser entonces una consulta más clara en el proyecto. Los que están actualmente en el Congreso no podrán postular en estas elecciones siguientes del Senado, por ejemplo. Y si usted pone eso, no hay reforma de nada. Exacto. No sale nada. Exacto. Pero entonces yo decía, fíjese usted, ¿por qué no hace una cosa, presidente?
hace una mini retoques a la reforma. Ya, no dejo lo de la reelección, pero vamos a reducir el mandato del Congreso a 2 años y medio o a 3, completo, no de tercios, mitades, completo. Entonces tiene 2 ventajas. Una, que la elección es en fecha distinta a la presidencial, que también hay que hacerlo, para que haya un liderazgo legislativo y no sean arrastrados y no tengan deuda con el arrastre de la publicidad presidencial. Ese es uno, mejora la calidad del Congreso. Y además 2 años y medio evitamos este transfugismo, porque también habría que ponerse que haya el derecho de renunciar. Entonces, en vez de que usted tenga voceros de partidos que tienen 6 meses en un partido, 6 meses en otro, y estando ahí, tendremos líderes que digan, renuncio a mi cargo, porque mi partido ha claudicado, etcétera, pero vuelvo en la próxima elección. Porque lógicamente un político tiene que estar en escena. Entonces termina y se vuelve a la elección. Acabamos con el transfugismo y ponemos la renuncia. Otra cosa que tiene que ponerse es la inmunidad. Y una cosita que están descuidando, todos hablan de inmunidad. No, el antejuicio. Porque fíjese, inmunidad en el Perú y antejuicio solo tiene el parlamentario y el miembro del Tribunal Constitucional. Nadie más. Nadie más. La Corte Suprema y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y ministros tienen lo que se llama antejuicio, que Entiendo. no es inmunidad ni de arresto, o sea que podrían arrestarlos, podría una detención preventiva. Y someterlos a juicio. Ahí para someterlos a juicio necesitan que se levante el fuero, eso se llama el antejuicio, que están demorando una barbaridad. Y eso se podría hacer ya. Pero hay más que pruebas suficientes. En el caso de los que tienen esto, sería el fiscal de la Nación, que si ya pidieron impedimento de salir del país, ya se lo han dado. Ya está. Entonces, del impedimento a la detención preventiva también podría darse. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, fíjese, ¿por qué no se hacen tantas cosas? Por eso falta ciudadanía. Si nosotros, ¿qué pasaría si en el Perú, en todos los distritos y calles, nos tiramos al suelo? ¿Nos va a arrastrar la policía? ¿Nos va a tirar palo la policía? Quizás, no hay forma. Quizás, pero no sé si va a poder alcanzar a tirar a todos. O de repente se va a sentar la policía también al suelo, invocando que se acabe la impunidad, que no se burle a la gente. Entonces, fíjese usted lo que le estoy planteando. Esto sumando a la reforma del Consejo, que es acá lo Me están urgente. matando porque nos hemos pasado ya 5 minutos. Vamos a tratar de darle un par de minutos más para que termine la idea. Porque... Concreto. A ver. Lo primero que dicen todos, la justicia, Consejo Nacional de la Magistratura. Auméntele usted, entre los requisitos de 30 años de abogado, que está bien, auméntele que tengan doctor y maestría. ¿Por qué? Los consejeros dicen, usted que quiere ser juez, ¿tiene maestría, tiene doctorado? No, para preguntar eso debes tenerla, pues. Tienes que tener la autoridad de tenerla, ¿no? Debidamente inscrita. Entonces, con esto termino. Sí. Si quieren, separan o va junto. Ya tenemos los cambios que creo que la mayoría, la oposición y congresistas la aceptarían. Entonces, ¿para qué ir a referéndum? Vamos a la reforma. Con una cosita, y esto les va a encantar a todos. Hacemos lo de que se hizo el 2000. Una legislatura a las 8 de la mañana y la otra a mediodía. O sea, en 3 días, presidente, tiene usted la reforma judicial que quiere, tiene usted todo lo que ha planteado en el referéndum, y si no quiere, hay tiempo hasta el 21 para hacer una reforma política, pero hoy día no podemos estar sin Consejo Nacional, y cuidado que en diciembre tiene que verse el Tribunal Constitucional. Entonces sería bueno que se vea también ya en la ley orgánica algunas modificaciones. Esto de 30 años debería pasar para el Tribunal Constitucional. Esto de doctor debería pasar al tribunal, por lo menos, para evitar que se esté diciendo y después digan que no son magísteres, no son doctores, ¿no? Bueno, entiendo la brevedad, pero yo, aprovechando esa faceta, diría, es hora, y no nos quejemos de ser ciudadanos. No lloremos como niños los que no sabemos defender como hombres, decía Manuel González Prada. muy bien. Cuando decía él que donde se pone el dedo brota la pus. Yo le digo a mis compatriotas, no hay necesidad de dedo, la pus está brotando ahorita solita. Necesitamos paraguas, pero hay que cortarla. Seamos felices de esto, porque quizás esto va a demostrar la posibilidad del gran cambio de nuestro país, de nuestra nación, y de un establishment constitucional que tenga efectos en el fortalecimiento de la justicia y de la ciudadanía. Porque si esto no se hace, ¿cuál es el otro peligro? Tanto cambio hablan en el Congreso, tanto cambio hablan los políticos, que la gente va a gritar una asamblea constituyente. Y puede esto reventar en una asamblea descontrolada que hay que evitarla. Salvo que sea de acuerdo y se convoque, como en Colombia el año 91, a la Constitución que dio el 91. Pero si son estos temas, hoy día, yo no sé por qué no las quieren o no pueden hacer, pequeñas modificaciones.
Don Fernando, un placer haberlo tenido con nosotros. Usted, es un honor, lástima que como llega el tiempo... El tiempo es tirano no, en eso televisión. es verdad, y no hay avisaje. Pues, Muy amable. Salúdelo a Claudio, por favor. Le vamos a dar su saludo. Seguro que nos está viendo. Ojalá empiece su campaña ya. Bueno. Deje las cosas inmobiliarias, ese quiere ser candidato, ¿no? Bueno, primero está construyendo una nueva Lima para después construir un Perú nuevo. Interesante, ¿no? Sí. Una conciencia auténtica. Exacto. Muchas gracias, Fernando. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos estado con Fernando Calle. Damos a darle un aplauso, por favor. Gracias. Y es tiempo que los ciudadanos tomen su rol. O sea, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Nos vemos hasta mañana. Muy buenas noches. Este lunes en Yo Claudio. La contienda electoral está en su etapa más importante. Lo que quiero yo justamente devolverle a la gente la libertad, ¿no? La libertad de disfrutar de sus espacios públicos, que las señoras no tengan por qué estar angustiadas si sus hijos, sus esposos regresan del estudio, del trabajo, finalmente a la casa. Yo Claudio, la verdad por delante.